Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal, y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial sobre Asana. Sí, repetimos año tras año mejorando estos tutoriales y el objetivo más importante, que sepas planificarte con esta herramienta. Es una herramienta que lleva muchos años en el mercado, pero hay que decir que ha evolucionado muy favorablemente. Veremos cómo funciona, cómo puedes ordenar tu día a día y sobre todo lo más importante, ser más productivo. Pero hey, stop. Antes de nada, me encantaría que le dieras un buen like a este vídeo si te interesan este tipo de temáticas y me encantaría que te suscribieras al canal para que cada vez seamos más personas quienes abracemos la neurociencia y la productividad personal. Ahora sí que sí, no me enrollo más, dentro vídeo. Pues bien, vamos allá, vamos a acceder a Asana. Entonces lo primero que debemos hacer es irnos a nuestro explorador y poner directamente asana.com, tal y como estamos señalando ahora mismo, ¿sí? Asana.com. Cuando ya estés aquí, ¿de acuerdo? Si es la primera vez que entras, tendrás que poner tu usuario y tu contraseña, y si ya has entrado previamente, lo más probable es que estés registrado y por lo tanto te aparecerá este botoncito de aquí arriba a la derecha y podrás acceder directamente. Seguramente te estés preguntando los precios y condiciones de Asana. Verás, Asana es una herramienta totalmente gratuita que, por supuesto, si quieres adquirir las habilidades y funcionalidades premium, ahí sí tendrás que pagar. ¿Cuál sería mi recomendación antes de entrar en precios? Básicamente, si tú trabajas solo o trabajas con muy pocas personas, no deberías pagar, no tendría mucho sentido. En cambio, por ejemplo, si trabajas con varias personas, más de 5, te diría que entonces sí merece la pena pagar por Asana, sobre todo por un tema de seguridad, privacidad de datos y las posibilidades que tiene también a nivel de gestión, porque hay ciertas cosas que no están activadas cuando no pagas y creo que a nivel de equipo funcionan muchísimo mejor. Vamos a ver el botoncito de precios, ¿de acuerdo? Que lo tienes aquí arriba del todo, donde estás viendo ahora, y cuando accedemos aquí, fíjate que tiene 3 funcionalidades básicas, 3 posibilidades de tarifas. La primera, ¿de acuerdo? La que decíamos antes, es totalmente gratuito, es la que mucha gente elige, sobre todo para probarla, experimentarla, que es la que te recomiendo sobre todo al principio, y después si ya conoces un poquito más la herramienta y quieres saber más, entonces te recomendaría claramente la Premium, que al final está muy bien a nivel de precio, es más o menos igual que la mayoría de herramientas, todas cuestan alrededor de lo mismo, y esto sí es importante que está pensado a nivel anual. Tú pagas un año, entonces por eso el precio es un poquito más bajo. Si lo facturaras por mes, entonces como te pone aquí, de hecho aquí la letra pequeña, ahí lo tienes, serían casi 14 euros o dólares mensualmente. Dicho esto, de acuerdo, la gran diferencia que tiene es que sobre todo todas las funciones básicas son ilimitadas en la versión gratis, pero en cambio, de acuerdo, las vistas de proyectos, sobre todo a nivel de cronograma, que es una de las partes más importantes cuando gestionas proyectos, te diría que entonces solo está disponible para la versión premium. Además de esto, de acuerdo, también tienes toda la parte de automatizaciones, que si bien es cierto que hay cosas gratuitas que puedes hacer en Asana, en la versión premium son mucho más completas. Además de esto, de acuerdo, decirte que la seguridad es mucho mejor, así que, oye, si tienes que proteger ciertos datos, ciertas tareas que son confidenciales o prefieres, de acuerdo, no desvelarlas, sí que es mejor utilizar la versión de premium. Después ya para equipos mucho más complejos, yo diría que como mínimo 40 personas, ahí sí que recomendaría la versión business porque la puedes totalmente personalizar, puedes decidir, oye, qué quieres hacer con cada uno de los colaboradores, a nivel de integraciones es muy superior, así que dependerá evidentemente de cuál es tu punto de partida, cuál es tu organización actual, pero aquí tienes un poco un resumen de las diferentes tarifas, cómo funcionan y cuál es la más adecuada para ti. Pues bien, si ya pudiste acceder de forma correcta, deberías aparecer algo parecido a esto. No te preocupes porque aquí hay muchos datos, esto es porque ha sido utilizado ya. Si en tu caso es la primera vez que entras, todo esto estará vacío, pondrá buenos días y tu nombre, pero básicamente toda la información que ves no aparecerá. Antes de iniciar, de acuerdo, me encantaría quitar todas las notificaciones. Ya sabéis que estas herramientas están obsesionadas en que estés todo el día ahí conectado y la verdad, si las podemos eliminar, muchísimo mejor. ¿Cómo las podemos eliminar? Pues simplemente iremos a la parte superior derecha, justamente aquí donde está tu foto o simplemente, de acuerdo, un recuadro con el logo de Asana. Aquí verás directamente que cuando haces clic te sale un desplegable con tus diferentes espacios de trabajo, esto hablaremos después, y después te saldrá una serie de opciones, de acuerdo, entre las cuales está mis ajustes. Cuando le des clic a mis ajustes deberá salirte una pestaña como esta y dentro de esta pestaña, fíjate que arriba del todo tienes un apartado que se llama notificaciones. Entraremos un momentito dentro y cuando estés aquí, fíjate que te dice, oye, pues pausar todas las notificaciones. Este es el que más me gusta de todos porque esto desactiva prácticamente todo a nivel de notificación. Le podemos dar clic aquí e incluso podemos decir que mira, quítalo todo hasta mañana. Y me encantaría uno que fuera, de acuerdo, hasta siempre, pero las herramientas no quieren que lo hagas, así que vamos a poner todas las notificaciones fuera y este es el objetivo, de acuerdo, de esta parte del vídeo. Así que, oye, programar, no quiero recibir notificaciones durante todo el día. De hecho, esto lo podrías poner, por ejemplo, que fuera pues desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, por ejemplo, ¿sí? No molestar durante mis días de descanso, perfecto, podrías marcarlos también. Aquí, como puedes
puedes ver tiene que ver con todo el tema del email. Normalmente por defecto suele aparecer como activado, es decir, que cada vez que tengas una nueva notificación, cada vez que te asignen una tarea, cada vez que una fecha de vencimiento esté venciendo, te van a enviar un correo electrónico. Yo la verdad no lo entiendo, es una cosa muy personal, ya lo sé, hay gente que lo desea porque de esta manera se entera de las cosas, pero si haces una buena revisión, que es lo que veremos después en este vídeo, fíjate que no hará falta recibir notificaciones. Al final ya tenemos muchísimo ruido, muchísimos mensajes como para encima recibir más sobre esta herramienta, así que la idea es que si lo puedes quitar todo, pues muchísimo mejor. Como puedes ver, esto lo quitaríamos todo, excepto los informes semanales, que esto solo estaría disponible para la versión premium. Y dicho esto, de acuerdo, el resto también te diría lo mismo. Oye, notificaciones en el navegador, no, tampoco. Entonces nada, absolutamente nada. Vamos a marcar esta opción también. Y lo último sería notificaciones de un proyecto concreto, también te diría lo mismo. Y en vez de actualizaciones de estado, mensajes, tareas agregadas, no, por favor, quítalo todo. Y de esta manera, de acuerdo, puedes quitar las notificaciones. Es verdad que tú podrías gestionar los proyectos individualmente y poner notificaciones en alguno de ellos, pero sinceramente, después de ver el vídeo que vamos a ver hoy, verás que no será necesario, sobre todo con las revisiones, porque sabremos en cada momento qué es lo que tenemos que hacer. Pues bien, si todo lo hicimos correctamente, apareceremos en la página principal de Asana, y la idea ahora sería crear primero un espacio de trabajo y en segundo lugar un plan semanal, y este plan semanal será un nuevo proyecto. Así que, oye, fíjate que puedes crear muchos espacios de trabajo, sobre todo si tienes la versión gratuita, pero vamos a ver cómo se podría realizar. De hecho, si vamos al apartado superior donde estaría el logo de Asana o tu foto, en caso que lo hayas modificado, fíjate que cuando le das clic aquí, automáticamente saldrá un pequeño menú. En este menú, de acuerdo, hay un sitio donde pone más. De hecho, ahora mismo lo estamos viendo y dentro de más te aparece crear un nuevo espacio de trabajo o abandonar el que estés ahora mismo. En este caso, vamos a ver cómo crear uno desde cero. Simplemente decirte que un espacio, de acuerdo, como estás viendo ahora, sería un sitio donde puedes poner varios proyectos, porque un proyecto al final no deja de ser una parte del espacio. En este caso podríamos poner un ejemplo y vamos a decir que vamos a poner aquí, por ejemplo, neuroproductividad. Sí, fíjate que incluso ya puedes añadir los miembros si quisieras añadir a otras personas. En este caso lo vamos a dejar desierto, sobre todo porque nos interesa la planificación semanal de uno mismo, así que cuando ya esté hecho le daremos clic al botón azul, crear nuevo espacio, y a partir de aquí, si todo va bien, ya tendríamos uno nuevo listo. Este sería el primer paso, aunque sí que es verdad que cuando entras en Asana ya apareces en nuevo espacio de trabajo, por lo tanto no sería necesario crear uno, pero de esta manera ya sabes que si quieres añadir otro, tendrías la posibilidad. Imagínate que uno es a nivel personal y el otro es a nivel de equipo. Claro, el primero a nivel personal lo podrías crear solo para tus proyectos y el que sea a nivel colaborativo, ese sí que lo podrías ya unir con otras personas. El siguiente punto, de acuerdo, será crear un nuevo proyecto, y para hacerlo tendré que ir a este botoncito que ves aquí donde pone crear proyecto y darle clic aquí. Cuando ya estemos dentro, fíjate que saldrá esta pantalla que estás viendo ahora y me dice crear un proyecto nuevo, ¿cómo quieres empezar? Podemos crearlo de tres maneras distintas. La primera es empezar un proyecto en blanco, lo segundo es usar una plantilla y por último importar una hoja de cálculo de Excel. En este caso, de acuerdo, lo vamos a crear desde cero, así que le daremos clic a proyecto en blanco. Cuando ya estemos dentro, fíjate que saldrá esto que estás viendo aquí. Lo primero que nos pide es ponerle un nombre a este proyecto. El nombre, de acuerdo, escogido será plan semanal. ¿Por qué? Porque al final lo que vamos a hacer es organizarnos la semana y sobre todo nos interesa tener todos los días de la semana, como veremos a continuación. Luego te lo cuento, quédate aquí porque esto acaba de empezar. Dentro de la privacidad, ¿de acuerdo? Lo que puedo hacer es que sea solo exclusivamente privado para mí, público para neuroproductividad, es decir, solo para las personas que estén en este espacio de trabajo, y como función premium decirte que también lo podrías hacer privado para los miembros del proyecto que tú decidas. Así que en este caso, ¿de acuerdo? Voy a poner privado para mí porque es algo mío, y después nos dice cuál es la vista predeterminada que quieres tener de serie. Yo en mi caso, de acuerdo, soy muy fan de los tableros, soy más fan, de acuerdo, de los tableros que las listas o los calendarios incluso. Esto no significa que después no puedas acceder al formato lista o al formato calendario, pero decirte que de esta manera lo tendrías desde el principio. El cronograma sería la versión premium, que sería un poquito el diagrama Gantt, así que vamos a elegir el tablero, pero por supuesto tú puedes elegir el que quieras. Cuando ya lo tengamos, de acuerdo, vamos a darle clic a continuar y en unos segundos nos aparecerá el tablero. Pero antes de nada nos va a preguntar lo siguiente: oye, ¿qué quieres hacer primero? ¿Quieres empezar a agregar tareas ya, compartirlo con otros compañeros o incluso establecer un flujo de trabajo que solo sería disponible para la versión premium? En este caso vamos a darle clic al primer botón de todos, donde empieza ya a agregar tareas, porque es lo que buscamos ahora mismo, ¿no? Crear un poco nuestro sistema, nuestro flujo de trabajo para poder ser mucho más productivos. Así que el siguiente paso va a ser ir al proyecto y en pocos segundos lo tendremos listo. De hecho, ya lo estás viendo, ya lo tenemos listo, esto fue muy rápido. Ahora veremos a continuación
información, qué es lo que tienes que poner en cada una de estas columnas, porque fíjate aquí que salen unas por defecto, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a modificar. Quédate aquí porque en breve lo explicamos. Pero antes vamos a hablar, ¿de acuerdo?, de qué tipo de elementos podemos encontrar. Nada, será un pequeño espacio teórico, pero importantísimo antes de empezar a poner información en Asana. Antes de empezar a plasmar toda la información en la propia herramienta, es verdad que convendría saber un poco cómo lo vamos a organizar. Aquí ya dependerá de cada uno de cómo lo haga, pero me gustaría establecer unos criterios muy básicos para que se entienda qué tipo de sistema de planificación vamos a utilizar. Así que viene mi propuesta, un sistema de planificación para tenerlo todo bajo control. Bueno, todo bajo control quizá he sido un poco pretencioso. No es necesario tenerlo todo, absolutamente todo, pero ya me entiendes, que sepas muy bien qué es lo que tienes que hacer cada día, que sepas muy bien qué tipo de actividades debes realizar. Por eso vamos a ver cómo funciona este sistema. En primer lugar, es conveniente entender qué tipo de perspectivas existe en este tipo de planificación, y es que hay básicamente dos formas de entenderlo. La primera tiene que ver con lo macro, es decir, todo aquello que tiene que ver con los proyectos que están realizados a largo o medio plazo. En este caso hablaremos de plazos bastante largos, hablaríamos de varias semanas, de algunos meses, incluso dependiendo de los proyectos estaríamos hablando de años. En este caso, de acuerdo, el caso que nos atiende de la herramienta que estamos haciendo ahora, nos centraremos sobre todo, de acuerdo, en la perspectiva micro, que es esta segunda parte. Si en macro hablábamos de largas perspectivas, de largos plazos, en el micro hablamos de lo más reciente, de lo que hay que hacer a muy corto plazo. En este caso estaríamos hablando de diferentes actividades, ya sean eventos, tareas, de acuerdo, que vas a hacer a muy corto plazo, concretamente en las próximas horas o en los próximos días. Aquí hablaríamos, de acuerdo, de un plazo aproximado entre 1 y 2 semanas. Creo que hoy en día hablar de 5 semanas, 3 meses o 4 meses es bastante futurista, y es que no sabemos lo que va a pasar mañana como para poder discernir qué tipo de cosas van a pasar en 3 o 4 meses. Así que esta es mi recomendación, estas son las dos perspectivas que quería comentarte, y ahora vamos a analizar la perspectiva micro. Cuando hablamos de la microgestión, podríamos dividir, de acuerdo, que hay como dos grandes tipos de actividades. Importantísimo saber esto, porque fíjate que entonces tendrá sentido lo que vamos a poner en la herramienta y lo que pondremos también en el calendario. La primera de todas, de acuerdo, es lo que ya conoces y seguramente utilizas, que son los eventos. Al final, cuando hablamos de eventos nos referimos a actividades que hacemos con otras personas y que tienen una hora de inicio asignada. Por ejemplo, si tienes una cita en el dentista a las 4 de la tarde, fíjate que tiene una hora asignada y que por supuesto hay otra persona que te está esperando, en este caso el dentista. Es importante, de acuerdo, cumplir con esas fechas, con esas horas, porque tú sabes que después va a haber una consecuencia. Esa persona después, por ejemplo, se puede enfadar, se puede enojar, o simplemente, de acuerdo, después te va a costar encontrar otra cita o vas a perder la oportunidad de ir al dentista ese día. Además de los eventos, encontraríamos otro tipo de actividad. Concretamente hablaríamos de las tareas. Y es que en este caso, fíjate que a diferencia de los eventos, se trataría de actividades individuales que no deben tener hora de inicio asignada. Sé que esto puede costar un poquito, de acuerdo, porque a priori, de acuerdo, no se entiende muy bien, pero una tarea no tiene sentido que tenga que empezar a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana, porque pueden haber múltiples cambios. A lo mejor inicias a las 8 de la mañana y hay una persona que te dice, oye, ahora mismo esta tarea ya no es urgente, hay otra tarea mucho más urgente, entonces tienes que priorizar, rediseñar, y eso hace que cambies totalmente el esquema. Por este motivo, de acuerdo, hablar de tareas que simplemente empiezan a una hora creo que está obsoleto, y sobre todo en un mundo tan versátil cada vez genera muchísima más ansiedad y frustración. Una vez hablado de estos dos tipos de actividades, la gran diferencia que tiene entre ellos, más allá de la hora asignada, es que uno de ellos va a un sitio distinto que el otro. En el caso de los eventos, como vienes haciendo hasta la fecha, de acuerdo, la idea es que los vamos a poner en nuestro calendario. Esto seguramente ya lo haces, es decir, cuando tienes un evento lo anotas en tu agenda, o incluso algunas personas que lo anotan en la cabeza. Además de esto, cuando hablamos de tareas, fíjate que ya no tendría sentido, si no tienen una hora asignada, ponerlas en la agenda. Por lo tanto, aquí es donde pondríamos estas tareas en la herramienta, la que sea, pero lo pondremos, de acuerdo, directamente en la herramienta y no en el calendario, porque si no, generamos fechas ficticias que no existen de tareas, que al final nos generan muchísima ansiedad y frustración. En este siguiente punto hablaremos de los tipos de tareas que existen, y sobre todo esto es interesante de cara a cómo lo vamos a organizar en la herramienta. Lo primero, de acuerdo, es que existe una tarea que se llama las tareas de control, y fíjate que son unas típicas tareas repetitivas que tienen una frecuencia conocida que vamos haciendo pues todos los días, todas las semanas, y es que básicamente habría como dos tipos. El primer tipo, de acuerdo, son las tareas de control de alta frecuencia, es decir, aquellas que se hacen todos los días. Imagínate que podría ser revisar el correo electrónico, revisar la agenda, o cada semana, por ejemplo, descargarte un reporte y hacer un informe. Esto podría ser una tarea de alta frecuencia, en este caso de control. Y por otro lado, de acuerdo, tendríamos las tareas de control de baja frecuencia, es decir, aquellas que no se harían ni diariamente ni semanalmente, sino que se harían, por ejemplo, quincenales, mensuales, trimestrales, en fin, todo aquello que sea más allá de una semana.
semana. Si te fijas, de acuerdo, las tareas de control de alta frecuencia tiene mucho sentido que también lo pongamos en la herramienta. En cambio, las de baja frecuencia, teniendo en cuenta que van a pasar cada cierto tiempo, tendría sentido ponerlas en el calendario. Además, hay otro tipo de tarea que es un pelín distinta de acuerdo a las tareas de control. En este caso, si te fijas, si hablamos de tareas de control repetitivas, ahora hablaríamos de lo contrario, que son tareas puntuales, es decir, que se hacen una sola vez o simplemente son aquellas que no sabes muy bien cuándo se van a repetir. Incluso podrían llegar a ser repetitivas, es cierto, pero seguramente, de acuerdo, en vez de saber que cada lunes se harían, no sabrías muy bien si esto pasaría cada 3 meses, cada 5 meses o cada cierto tiempo, de forma que este tiempo, de acuerdo, sea totalmente desconocido. También pasa con muchos proyectos puntuales que se hacen una sola vez, se ponen en el calendario, en la agenda, en la lista de tareas y después se pierden. Todo este tipo de tareas, de acuerdo, recuerda que no se pondría ninguna en el calendario. Ahora mismo estoy poniendo un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir, pero realmente ninguna tarea se pondría ahí, todas se pondrían en la herramienta que vayas a utilizar. Y por último, de acuerdo, importante también destacarlas, estarían las tareas imprevistas o las setas, aquellas cosas que no estaban en ningún sitio y que muchas veces aparecen por sorpresa, ¿no? Tú estás tranquilamente trabajando y resulta que te envían un correo de estos fantasma, de acuerdo, que te dicen, oye, esta tarea es la más importante que debes hacer, deja todo el resto. Bueno, ya sabes cómo van este tipo de temáticas, pero en el fondo estamos hablando de una tarea totalmente imprevista que al final la computaríamos como si fuera una tarea puntual. Todo esto que te estoy contando tiene un sentido y es que después a la hora de ponerlo en la herramienta, oye, todo tomará sentido porque lo vamos a ir organizando fase por fase. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda nos lo comentas aquí en el propio vídeo, si nos dejas un mensaje, oye, dudas con esto, tareas puntuales de control imprevistas, y estaré encantadísimo de darte mi mejor respuesta. Pues bien, como decíamos antes, una vez hemos creado este proyecto, la idea es customizarlo, ponerle algunos nombres en estas columnas para que no sean, digamos, las típicas y sobre todo que funcione. ¿Cuáles serán los nombres de las columnas? Ahora lo vamos a desvelar. Fíjate que para editar cualquiera de los nombres de las columnas solo tengo que poner el cursor encima. Si por ejemplo ahora estoy en tareas pendientes, que esto sale por defecto, cuando le doy clic aquí de forma automática, fíjate, de acuerdo, que yo puedo modificarlo. ¿Cuál será el nombre de la primera? La primera se llamará inventario de tareas puntuales, pero para hacerlo corto, de acuerdo, le llamaremos inventario de puntuales. Aquí es una lista, de acuerdo, que veremos después, que nos servirá para aquellas tareas, de acuerdo, que hay que hacer en un periodo de tiempo a corto plazo, 1 o 2 semanas. Después lo veremos, de acuerdo, con más detalle. Además de esto, donde aparecen las columnas en progreso y finalizado, también las vamos a modificar. ¿Y qué le vamos a poner en contraposición? Pues vamos a ir aquí en progreso, le pondremos el cursor encima y si le doy clic puedo editarlo. En este caso voy a poner los días de la semana y lo voy a hacer solo de lunes a viernes. Sí, sé que estás pensando ahora mismo, oye, ¿por qué no sábado y domingo? Bueno, no quiero que trabajes los fines de semana, ¿de acuerdo? Por eso pondremos lunes a viernes, pero por supuesto puedes añadir también sábado y domingo. Una vez lo tengas, cuando lo tengas ya escrito, le das a Enter y automáticamente será modificado el texto. Haremos lo mismo aquí con finalizado, le daremos clic, pondremos martes y el resto haremos con las secciones que nos faltan, ¿no? Aquí pondremos miércoles, genial, jueves, perfecto, y la última sería el viernes. Ahí lo tenemos, ¿no? Si nos damos cuenta, ¿de acuerdo? Tendríamos ahora mismo ya creada estas 6 listas, recuerda que son 6 listas, tendríamos un total de inventario de puntuales y después los 5 días de la semana. Si calculamos, tendríamos 6 y es verdad que si añadieras, por ejemplo, los fines de semana, entonces teníamos 2 más, que en este caso serían un total de 8. Si ahora mismo te estás preguntando para qué sirven cada una de estas secciones, columnas, pues ahora todo lo vamos a desvelar, cómo funciona este plan semanal y qué vamos a poner en cada una de las columnas y sobre todo qué significan estas columnas. Fíjate que lo más sencillo de entender seguramente sean los días de la semana, de lunes a viernes, pero el inventario de puntuales tiene un poquito más de complejidad. Verás que es muy fácil, pero primero te lo voy a explicar para que se entienda a la perfección. Cualquier duda ya lo sabes, me dejas un mensaje aquí en comentarios y yo estaré encantado de poder ayudarte. Entonces vamos a empezar primero, porque en cualquiera de las listas, si te fijas, tienes la opción de añadir tareas. De hecho, ahora mismo en este botoncito ahí gris, tiene un plus, ¿no? Una especie de más. Cuando yo le doy clic, fíjate que yo puedo escribir el nombre de la tarea. Cuando escribes el nombre de la tarea es importante, de acuerdo, que tenga un verbo. Es decir, que digas, pues definir nuevas actuaciones para el proyecto Y, ¿no? Por ejemplo, redactar este informe para tal persona. De esta manera será mucho más fácil hacer. Ahora mismo vamos a hacer un ejemplo muy rápido y ahora me gusta que a medida que estamos haciendo este vídeo, que también vayas implementando poco a poco las tareas que tienes que hacer en un corto plazo. Así que vamos a ver cómo se escriben las tareas. Simplemente me pondría una, le doy a Enter o le doy a agregar tarea, ¿de acuerdo? Y automáticamente voy creando estas tareas. Ahí lo tienes, ¿eh? Yo estoy creando unas cuantas para que veas el ejemplo. Ahí tendríamos. La idea sería definirlas mejor, ¿eh? Por supuesto, ahora mismo como tarea pues es demasiado genérico seguramente. Si recuerdas bien, antes hablábamos de una gran diferencia entre tareas puntuales y tareas de control. Tareas puntuales son aquellas, de acuerdo, que se hacen una única vez, o al menos no sabes cuándo se van a repetir, y en cambio las tareas de control, esto lo veremos después, son aquellas que están repetitivamente puestas todas las semanas. Algunas de ellas son de alta frecuencia, como las que van a aparecer aquí en Asana, y otras serán de baja frecuencia, que en este caso recomiendo ponerlas en el calendario. Una vez hayas introducido las tareas, el siguiente
siguiente punto es que esta definición de la tarea tiene que tener una particularidad, o al menos esta es mi recomendación. Todas las tareas que hagas, ¿de acuerdo?, no deberían superar los 90 minutos de duración. ¿Qué significa? Que una tarea que sea muy larga, muy extensa, al final no tenemos un hueco para hacerla. Ahora me gustaría que pensaras en un calendario normal donde vas a encontrar el hueco, el espacio para hacer una tarea de 4 o 5 horas. Además, no estimula la sensación de logro. Puedes estar 3 o 4 días con una misma tarea sin haberla completado, cuando en realidad has avanzado mucho. Así que intenta desglosarlas y este límite que estamos marcando de 90 minutos debería ser un poco como esa finalidad máxima. Oye, cada tarea 90 minutos como máximo, porque si tiene más es mucho más difícil de gestionar. Lo digo porque a veces veo también en las agendas, oye, proyecto Y, ¿no? Y mañana empezar con el proyecto Y, pero como es tan grande, hay tantas tareas, después lo que pasa es que estamos trabajando muchos días y tenemos una sensación de impotencia, como que no avanzamos, así que cuanto más pequeñas, mejor. Y lo último, de acuerdo, que quería comentarte a nivel de tareas, tiene que ver con el tema de las fechas. Yo puedo ponerle una fecha límite a cada una de las tareas, pero ojo, cuidado, esto lo veremos sobre todo en el apartado de revisiones de este mismo vídeo, pero si ponemos todo fechas, porque esto es muy clásico, ¿no? Al final ponemos un montón de tareas y después le ponemos una fecha. Claro, si asignas fechas a las tareas, corres el riesgo de ir todo el día corriendo y sobre todo una presión ficticia, porque ponemos fechas para ir tirando por aquello de venga, va, la voy a poner esta semana a ver qué sucede, pero tú sabes que al final muchas de ellas no se van a cumplir en esa fecha límite. Así que me gusta diferenciar entre fecha límite ficticia, que es la que ponemos nosotros, y la otra sería una fecha límite real. Verás, hay tareas, de acuerdo, que sabes que si pasa una fecha determinada pueden tener consecuencias negativas. Ahora imagínate que tienes que solicitar un subsidio y sabes que si no lo entregas el 3 de noviembre puedes tener consecuencias. Evidentemente esto sí que merece la pena ser anotado, es decir, hay que poner la fecha, pero la mayoría de tareas no, porque como verás, haremos una revisión diaria de las cosas, no será necesario añadir una fecha de vencimiento a todas las tareas. Por cierto, para añadir una fecha de vencimiento, simplemente yo tengo que escoger una tarea, la que tú quieras, esta misma le doy clic con el botón izquierdo, el botón normal, y fíjate que cuando esté aquí tengo la posibilidad de añadirle una fecha de entrega. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Ahora mismo lo estamos marcando para que se vea, fecha de entrega. Si le das clic al icono del calendario, te saldrá un pequeño calendario, ¿de acuerdo?, donde lo puedes ver. Así que, oye, fecha de entrega, pues mira, vamos a ser el 3 de noviembre. Perfecto. Ya te saldrá directamente aquí. Y de hecho, si sales un momento fuera, fíjate que ya en la misma tarjeta, ahí lo tendrías, en la misma tarea, tendrías la posibilidad, como estás viendo ahora, ¿de acuerdo?, de que te aparezca ya la fecha. Ahí lo tienes, ¿de acuerdo?, donde verías el 3 de noviembre. Y esto lo podrías ver también, si quisieras, en el calendario. De hecho, arriba del todo, donde está el menú principal, si te fijas, hay uno de los puntos que se llama calendario. Dentro del calendario, si todo lo hemos hecho correctamente, nos debería aparecer la tarea que tiene fecha de entrega el 3 de noviembre. Este calendario, decirte que no está integrado con Outlook ni con Google, sí que lo puedes integrar, de hecho lo puedes encontrar también en alguno de mis vídeos aquí en el canal, así que volveremos otra vez a tablero y veremos otra vez las tareas que hemos creado. De hecho, también a nivel de curiosidad, que sepas que tienes otras vistas, algunas de ellas que son premium y otras no, pero lista, por ejemplo, también sería gratuita y cuando le das clic tendrías exactamente lo mismo, pero en este caso en formato lista en vez de en formato columna, en formato tablero. Así que volveremos otra vez al formato Kanban, que sería el nombre como original, por decirlo así, y vamos a seguir comentando algunas cosas. Ahora que ya hemos creado esto, vamos a hablar del inventario de puntuales, que sería esta primera lista. Lo primero, importante, esta lista está pensada para que lo que planifiques sea a 1 o 2 semanas vista como máximo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido hoy en día planificar a 3 meses o a 5 semanas. Todo puede cambiar súper rápido. De hecho, 2 semanas hoy en día me parece una barbaridad, muchísimo, porque de un día para otro puede cambiar todo. Esto ya lo sabes, de forma drástica. Un día lo tenías perfectamente programado, pero viene una tarea sorpresa que lo cambia todo y tienes que volver a repriorizar. Por ese motivo, de acuerdo, te diría que pienses siempre en 1 o 2 semanas vista. Antes lo decíamos, esto es una perspectiva micro. Estamos pensando a muy corto plazo. Este es el primer punto a tener en cuenta. El segundo punto a tener en cuenta, de acuerdo, tiene que ver en cuántos ítems tiene sentido poner en esta lista, cuántas tareas puntuales. Pues bien, yo te diría, de acuerdo, que deberíamos estar alrededor de las 20-25 tareas. ¿Por qué? Porque si tenemos muchas más, al final pasaremos más tiempo priorizando y buscando cuáles tenemos que hacer el día siguiente, que no tanto haciendo. Al final esto estamos buscando que ejecutes más, no estamos buscando que le dediques demasiado tiempo a la planificación. Esto lo hacemos sobre todo para agilizar y para ganar tiempo. Tiempo solo, tiempo es vida, llámalo como quieras, pero es muy importante tener tiempo para esto. Si no, al final lo que va a pasar es que estarás todo el día pensando en qué voy a hacer y vas a desistir de este sistema. Y el último punto, de acuerdo, este es un poquito particular, pero es una tarea especial que vamos a añadir que le vamos a llamar un separador. Vamos a crear una tarea, de acuerdo,
acuerdo que no será exactamente una tarea y le vamos a llamar, como puedes ver, semana en curso. Ahí lo estás viendo. Es una tarea que no se va a completar porque esto lo vamos a dejar aquí. Esto al final no deja de ser un indicador. Fijas, al final consiste en semana en curso en mayúsculas para que se vea, y en los laterales tendría dos emojis en forma de flecha porque te está señalando que lo que hay arriba de este separador son las tareas que voy a hacer esta misma semana. Así, cuando tengas más, cuando tengas por ejemplo 10, 15 tareas, te será mucho más fácil saber qué es lo que tienes que hacer para esta semana. Lo digo porque si tienes 3-4 ítems, 3-4 tareas, no es necesario tener un separador, pero claro, tú ya sabes que esta lista va a incrementarse sí o sí. Esto es un clásico de la planificación, la acumulación, ya lo sabes. Entonces, esto que estás viendo aquí, simplemente la idea es ir moviéndolo, después explicaremos cómo, porque de esta manera, de forma muy visual, tú podrás saber qué es lo que tienes que hacer por esta semana y a partir de aquí moverlo a un determinado día. Fíjate que yo esto lo podría mover de un día a otro, del lunes, martes, miércoles, jueves, en fin, esto lo veremos después cuando hablemos de las revisiones, pero para que veas de acuerdo que existe esta posibilidad. Si viste el punto anterior, ahí hablábamos de que además de las tareas puntuales existen las tareas de control, y aquí no están. Las tareas de control, sobre todo las de alta frecuencia, son las que van a aparecer en Asana, no el resto. Si ahora mismo tienes dudas en saber qué es una tarea de control, decirte que es una tarea repetitiva que al final vamos a hacer todos los días y todas las semanas. Existen tareas de control que son de baja frecuencia. En este caso serían, por ejemplo, las quincenales, las mensuales, las trimestrales. Aquí recomiendo de verdad ponerlas en el calendario y no directamente en Asana, sobre todo porque al final son cosas que se hacen de vez en cuando y no tendría sentido saturar el Asana porque al final terminarás más pensando esto sí es para esta semana y esto no, y termina siendo un engorro. Por lo tanto, si ahora mismo tienes dudas sobre qué tareas de control tienes, aquí te voy a poner unos ejemplos, ¿de acuerdo? Para que veas algunas posibles tareas de control. Algunas de ellas serán más bien para ti, otras no, pero seguro que te voy a dar algunas ideas, algunas pistas para que los puedas poner después. Estas serían tareas de control, ¿de acuerdo? Que son diarias o bien semanales, es decir, de alta frecuencia, y en este caso, como estás viendo, serían, oye, pues control de calidad, dar seguimiento a los proyectos del equipo, un gestor del software interno, por ejemplo, podría ser preparar reunión de los martes del equipo. En este caso lo haríamos, por ejemplo, pues una vez a la semana, ¿de acuerdo? Es decir, si es del martes, pues habrá que planificarla el día anterior, registro horario, revisar carpetas de lectura y en espera, reunión del jueves con el supervisor, en fin, tendrías muchísimas más ideas. Al final de todo, como estás viendo, hay una que debería aparecer sí o sí, que es la revisión diaria de planificación. Esto es clave para que el sistema sea sostenible y esto lo haremos a diario, concretamente de lunes a jueves. Pero eso sí, el viernes será un poquito distinto, algo diferente, y es que el viernes vamos a hacer una revisión semanal de esta planificación. Esto ahora mismo lo vamos a plasmar directamente en nuestro plan semanal. Pues bien, ya estamos aquí de nuevo. ¿Cómo lo vamos a plasmar? ¿Cómo vamos a añadir esas tareas de control? Pues bien, vamos a agregar una tarea, pero en este caso, más que tener tareas diferenciadas, lo vamos a poner todo en un mismo sitio. Ahora verás cómo, ¿de acuerdo? Así que vamos a agregar tarea, por ejemplo, el lunes, y después lo vamos a replicar todas las semanas para que veas cómo funciona. Agregaremos tarea y añadiremos lo siguiente. Pondremos tareas de control en mayúscula y justamente en los laterales, como puedes ver, tendríamos dos emojis en forma de círculo, ¿no? Porque al final esto deja de ser un círculo vicioso. Lo bueno es que las tareas de control solo tienes que ponerlas una sola vez, porque después todas las semanas serán exactamente las mismas, así que es un trabajo realmente muy nimio, muy pequeñito. Una vez lo tengas, oye, después ya hay que despreocuparse y todas las semanas, ¿de acuerdo? Será exactamente igual. Cuando ya lo tengas creado, ¿de acuerdo? Y hayas puesto esto, le vamos a dar clic aquí o Enter. Fíjate que después la idea es hacerle clic a la tarea. Me voy a poner el cursor encima de tareas de control y cuando le dé clic me saldrán diferentes opciones. Una de ellas, ¿de acuerdo?, es la posibilidad de añadir subtareas. De hecho, ahora mismo lo estamos señalando para que se vea y ahí lo tendríamos, subtareas. Le vamos a dar clic aquí a subtareas y podría añadir pues un poco alguna idea de que hemos visto antes, ¿no? Pues por ejemplo podría ser, oye, pues revisión de la agenda, revisión o gestión del software, ahí está, o gestionar incidencias y sobre todo la última que decíamos antes, que tiene que salir sí o sí todos los días de la semana, sobre todo de lunes a jueves, es la revisión diaria. Ahí lo tendríamos, ¿de acuerdo? Entonces cuando esto esté listo, ¿sí? Si te fijas ahora, yo tengo la posibilidad de ir clicándolas, de ir haciéndolas en base a que estén terminadas, ¿no? Pues por ejemplo esta estaría terminada, esta estaría terminada y de hecho puedo desclicarlas por si me equivoqué, por lo que sea, o quiero repetirlas la semana siguiente, ¿no? Así que las vamos a desclicar, ahí lo tienes y en principio, de acuerdo, ya lo tendríamos listo. De hecho, si le doy clic aquí donde
donde pone 4, esto al fondo no dejan de ser subtareas, le doy clic aquí en este icono y saldrá un desplegable con todas las tareas de control que debo hacer. Ahora, una vez hemos creado esto, la idea es replicarlo todos los días de la semana. Ojo, no todas las tareas de control van a ser iguales todos los días de la semana, pero en este caso vamos a replicarlo para que veas cómo lo podrías hacer de forma automatizada. Así que lo que voy a hacer ahora es darle clic aquí a los 3 puntitos, esto que estamos marcando aquí, y fíjate que tengo la opción de duplicar tarea. Le vamos a dar clic a duplicar tarea, entonces lo que puedo hacer es duplicarla. Oye, pues en vez de ponerle duplicado de, que este es el nombre que sale por defecto, vamos a quitar el texto y le vamos a dar a crear tarea. Ahora lo que va a pasar es que se va a crear aquí en la misma columna, entonces lo que voy a hacer ahora es moverlo al martes. Vamos a repetir el mismo proceso, vamos a ir otra vez aquí a los 3 puntitos, duplicar tarea y lo volveremos a hacer exactamente igual. Crearemos tarea, eso sí, cambiando el nombre, y fíjate que vamos a dejar tareas de control también y crear nueva tarea. Ahora nos saldrá otra vez aquí y lo pondremos aquí en el miércoles. Después volveremos a hacerlo, duplicaremos tarea, eso sí, acuérdate de cambiar el nombre, que a mí se me olvida a veces, crearemos nueva tarea y nos saldrá por debajo del miércoles. Lo volveremos a poner otra vez al jueves y la última de todas, ¿de acuerdo? Fíjate que vamos a darle clic a los 3 botoncitos, duplicar tarea y le vamos a dar otra vez a cambiar el nombre primero y después le daremos a crear nueva tarea. Mira que casi lo tenemos. La única diferencia importante, de acuerdo, en todas estas tareas de control del viernes es que cuando entre dentro, fíjate que ahora mismo estoy aquí dentro de las tareas de control, esta que sale aquí que se llama revisión diaria, la revisión diaria solo la voy a hacer de lunes a jueves. El viernes, de acuerdo, lo que voy a hacer es la revisión semanal. Sí, importante este punto, lo digo porque ahora, como estás viendo, la cambiaremos aquí y la pondremos de forma diferente. Esto deberías hacer también con las tareas de control, porque claro, no todas van a ser las mismas de las que pusiste el lunes, seguramente sean diferentes y por eso habrá que modificarlas. Aquí las tendrías, tareas de control de todos los días de la semana, de hecho lo podemos hacer más grande también el desplegable, ahí lo tendrías para que se vieran más, ahí está, de acuerdo, ahí está y ahí está. Es verdad que antes has visto que cuando se copiaba la tarea salía primero un 2, a veces salía nada, esto lo hace sobre todo porque está cargando. Entonces no te preocupes, este es un pequeño bug de estos que tienen estas herramientas a veces, pero te lo va a copiar exactamente igual, así que ya lo tendríamos. Este sería realmente el plan semanal, no hay más. Tendríamos nuestro inventario con nuestro separador, eso sí, importante para identificar qué tareas voy a hacer esta semana, y después tendríamos las tareas de control de todos los días para poder mantener el recuento y sobre todo tener recordatorios que nos indiquen que hay que hacer estas tareas de control. Ahora lo que nos quedaría, que es lo que veremos en el siguiente punto, es, oye, ¿y cómo muevo todo esto? ¿Cómo funciona exactamente el proceso? Pues vamos a verlo. En este punto del vídeo ahora sí hablaremos de las revisiones, es decir, cómo mantener este sistema sostenible al 100%, porque al final si no creemos en él dejaremos de utilizarlo. Ahora vamos a poner un ejemplo, ¿de acuerdo?, de qué pasaría si finalizáramos la semana y tuviéramos que hacer las revisiones. Decirte, ¿de acuerdo?, para recuperarlo, es que existen dos tipos de revisiones. Tendríamos la revisión diaria y la revisión semanal. La revisión diaria la haríamos de lunes a jueves. Al final estamos hablando de muy poco tiempo, estamos hablando de 5 o 10 minutos. En cambio, la revisión semanal, que solo haríamos los viernes, podría tardar un poquito más, quizá 15 o 20 minutos, pero no mucho más. Evidentemente dependerá del número de proyectos que tengas en marcha, etcétera. Al final, lo que estamos buscando con estas revisiones es que cada día veamos qué es lo que hicimos, qué es lo que podríamos hacer mejor y por último planificar el próximo día. Así que vamos a empezar. Primero, de acuerdo, a nivel pedagógico creo que es más interesante hablar de la revisión semanal. Ahora vamos a poner el caso, de acuerdo, imagínate que este viernes has terminado la semana y te quedan 2 tareas pendientes. Es más, hay una de ellas, de acuerdo, que la vamos a anotar ahora, que sí que pudiste hacer. Si la pudiste hacer, yo puedo darle clic aquí en este botoncito de marcar como completado y ahora mismo, de acuerdo, me saldrá como que está hecha, incluso sale en otro color. Pero estas dos, ¿qué pasó con estas dos? Estas dos, de acuerdo, al final quedarán aquí, están pendientes. Entonces, la revisión semanal básicamente la haríamos el viernes porque es una buena forma de terminar la semana, saber qué cosas están cerradas y cuáles no, e irnos un poquito más tranquilos el fin de semana. Así, de esta manera, el lunes ya tendremos más claridad sobre qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, de acuerdo, cuando ya tengamos claro qué es lo que vamos a hacer ahora, vamos a proceder con la revisión semanal. Lo primero, todas las tareas que estén pendientes las voy a devolver al inventario de tareas puntuales. Para hacerlo más fácil, porque hay una cierta distancia para moverlas, lo que vamos a hacer, de acuerdo, es mover la columna entera, la sección entera. Lo pondremos aquí directamente y si te fijas, ahora mismo yo lo que puedo hacer es mover esas tareas aquí arriba del todo. Este sería el primer paso. Después voy a arrastrar otra vez el viernes y lo voy a poner en su sitio original para no perder el sitio donde estaba. Ahora bien, ¿cuál sería el segundo paso? El segundo paso será
será mover este separador de semana en curso a arriba del todo. Lo dejaremos aquí porque ahora vamos a discernir, vamos a decidir qué tareas de las que tenemos pendientes voy a hacer la próxima semana. De hecho, una de las cosas que tendría que mirar es qué tareas, por ejemplo, urgen más. Mira, esta de aquí, por ejemplo, 3 de noviembre, debería hacerla esta semana. Pues la voy a subir y la pondré por encima del separador. También podría ser que algunas tareas ya hubieran perdido el sentido. Así que voy a mirar sobre todo una cosa importante, es que cuando le das clic a una tarea, hay un botoncito, de acuerdo, un sitio donde te permite saber cuándo fue creada esta tarea. De hecho, aquí mismo, donde estás viendo que tal persona creó esta tarea, tendrías que hace 3 minutos yo creé esta tarea. Pero claro, no todas las tareas serán recientes, algunas de ellas se van a acumular. Entonces, para evitar la acumulación, mi gran recomendación es que cuando hagas este seguimiento, esta revisión, mires cuánto tiempo lleva esta tarea en esta lista. Así podrás decidir, de acuerdo, si vale la pena mantenerla o no. Personalmente, algo que me gusta mucho es tener un criterio, y el criterio que utilizo habitualmente son 2 semanas. Si en 2 semanas yo no hice esa tarea, vamos a ser sinceros, hay millones de cosas que van a aparecer en el camino, por lo tanto seré incapaz de hacerla. Entonces, o la hago hoy directamente o la elimino. Vamos a suponer, de acuerdo, que la quiero eliminar, pues simplemente lo que puedo hacer es hacerle clic al botón derecho y fíjate que puedo eliminar la tarea. De esta manera, de acuerdo, vamos haciendo un poquito de limpieza, porque si no, se va a acumular todo en este inventario. Una vez hemos llegado a este punto, de acuerdo, vamos a seleccionar también las siguientes tareas que voy a hacer. Esta y esta. Vamos a suponer que estas 4 tareas, que ahora mismo están por encima del separador, son las que yo preveo que voy a hacer esta semana. El siguiente punto, de acuerdo, es planificarlas y ponerlas en los diferentes días de la semana. Sé que estás pensando, ahora voy a distribuirlas en los diferentes días en base a un poquito a lo que tenga previsto. No exactamente, solo planificaremos las que vas a hacer el lunes y solamente el lunes. Sí, ya lo sé, el lunes quizá es muy cortoplacista, pero es que realmente todo puede cambiar de un plumazo en el mismo día. ¿Cuántas veces te ha pasado que has planificado la semana y después, a través de ciertos imprevistos, hace que tengas que cambiarlo por completo? Toda la planificación se va al garete. En este sentido, de acuerdo, en vez de ponerlo todo distribuido en los diferentes días, mi recomendación es que solo pongas las tareas del lunes. Así que vamos a poner, por ejemplo, esta y después pondremos esta. De esta manera, de acuerdo, nos aseguramos que si hay algún tipo de imprevisto, podemos volver a reagendar. Es más, ahora hablaremos de ello. Cuando hagas la revisión diaria, no te preocupes, porque si tuviste más tiempo para hacer más cosas, seguro que lo vas a encontrar. Lo raro es tener mucho más tiempo de lo disponible. Lo más normal es que te falte tiempo y lo estés buscando durante el día. Una vez llegado a este punto, el siguiente sería la revisión diaria. Y es que ahora imagínate que estamos a lunes y yo, por ejemplo, tengo varias tareas, incluso tengo alguna tarea imprevista que la voy a anotar aquí. ¿Vale la pena o no anotar las imprevistas? Yo siempre digo lo mismo, si la tienes que hacer en ese momento y ya la haces, pues no hace falta ni anotarla. Ahora bien, si tienes que hacer una tarea imprevista, pero tienes una reunión o tienes un curso o estás viendo este vídeo y estás concentrado, evidentemente lo vas a hacer después, a posteriori, por lo tanto sí que es importante anotarla. Vamos a suponer, de acuerdo, que tenemos las 3 tareas, finaliza el día, y eso es importante. Lo importante no es hacerlo al final de la jornada laboral porque te vas a ir, sino hacerlo 1 horita o 2 horitas antes, esta revisión diaria, y a partir de aquí decidiré cuáles serán las tareas que voy a hacer para el día siguiente. Muy sencillo, ahora voy a tomar estas tareas que estás viendo aquí y voy a decidir, por ejemplo, esta tarea, de acuerdo, mira, no la puedo hacer hoy, pero mañana sí o sí la voy a hacer. Esta, creo que la voy a hacer un día de esta semana, pero todavía no lo sé, por lo tanto la voy a poner encima del separador de semana en curso. Esta imprevista, pues la verdad es que parecía muy urgente, pero no lo es, y esto pasa muy a menudo, doy fe, pues al final no sé si la voy a hacer esta semana, por lo tanto la voy a poner por debajo del separador. La idea es ir día a día, hacer esta revisión que te va a tomar, nada, ya lo ves, 3, 4, 5 minutos, y de esta manera empezar el día ya con mucha mayor claridad. Además, dejamos espacio a los imprevistos, y después si tenemos un espacio libre para nosotros, ya pondremos tareas de las que tenemos en el inventario. En eso no hay ningún tipo de problema. Por lo tanto, llegados a este punto, las revisiones son fundamentales. Al final, si no seguimos una revisión tanto diaria como semanal, lo que va a pasar es que vas a perder fe en este sistema y no lo vas a utilizar. Y lo que estamos buscando aquí, más allá de ser productivo, es que este sistema sea sostenible en el tiempo. Y ahora vamos por una de las partes que me encanta, que es valorar la herramienta. Prometo no ser demasiado cruel con Asana, porque es una herramienta que lleva muchísimo tiempo en el mercado y por supuesto ha demostrado con creces que es buena, es decir, no le voy a poner un 0, evidentemente, faltaría más. Vamos a empezar con los diferentes criterios y a partir de acuerdo me encantaría decirte que si estás de acuerdo o no estás de acuerdo me lo hagas saber en comentarios, de esta manera también sabré un poquito más qué es lo que piensas sobre Asana. ¿Ok? Genial, vamos a empezar de acuerdo con la primera, que es la usabilidad. Es fácil mover las cosas, crear tareas, es algo sencillo, no es sencillo. Verás, no es la más fácil de todas, hay que decirlo, ¿de acuerdo? Es un poquito farragoso al principio, pero una vez le encuentras ya su qué, su esencia, es relativamente fácil de utilizar. Entonces, en ese sentido, de acuerdo, le vamos a dar un 8
8 sobre 10. El segundo criterio, de acuerdo, es la curva de aprendizaje. Si nunca has utilizado una herramienta de este estilo, de gestión de proyectos y de tareas, te voy a decir que Asana tampoco es de las más sencillas, pero está muy bien hecho. No es nada complicado hacerte con ella, empezar desde cero, así que en este caso le vamos a poner un 8,5. La estética, al final es muy importante en este tipo de herramientas, como bien sabes, y es que la estética tiene que ver sobre todo en si te atrae o te atrapa por los ojos o no. Asana no precisamente, te diría que otros competidores mucho más conocidos seguramente son bastante mejores que Asana, pero igualmente está muy bien hecho y creo que cada vez lo van estilizando más y lo van optimizando para que la gente le sea más fácil. Así que en este caso le vamos a poner un 8 sobre 10. Y el último criterio son las integraciones, es decir, si está bien integrado con otras aplicaciones de terceros. Asana, a diferencia de Google o de Microsoft, es una herramienta independiente, por lo tanto no tiene tantas integraciones tan fáciles con Google y con Microsoft, ahí le penaliza claramente, pero sí que es verdad que es una herramienta que se ha sabido poner las pilas durante muchos años y prácticamente se integra con todo, así que en este caso, de acuerdo, no puedo ponerle una nota menor a un excelente. Por lo tanto, 9,5 sobre 10. ¿Cuál es entonces la valoración final? Pues bien, si hacemos números, nos sale que en total tendría un 8,4 sobre 10. Una excelente herramienta de gestión de proyectos. Es verdad que al principio cuesta un poquito más, es como que hay una cierta resistencia, pero después de esto, de acuerdo, es mucho más fácil de utilizar, altamente recomendable. 8,4 sobre 10. Genial, estamos llegando al final de este tutorial. Espero que te haya parecido útil y sobre todo que lo estés aplicando ya. Aquí lo más importante es que tú ya trastees, lo pruebes y digas, oye, esto es para mí, y sobre todo flexibilízalo, adáptalo a tus necesidades. Faltaría más. Lo que te pueda decir yo está muy bien, pero al final tú sabes perfectamente cómo funciona tu negocio, por lo tanto, adaptarlo es clave. Dicho esto, mil gracias de verdad por estar aquí. Dale un buen like si te interesa este tipo de vídeos y me encantaría que te suscribieras al canal para que cada vez seamos más personas quienes estemos dentro de la comunidad de neuroproductividad. Dicho esto, gracias de verdad por estar aquí. Me encanta compartir este rato contigo y nos vemos en próximos vídeos. Dame más ideas aquí en comentarios para próximos vídeos. Estoy aquí para ayudarte. Un abrazo muy grande, cuídate y nos vemos. Chao, chao, chao.